Eso es lo que hemos visto hace rato, eran alas de tipo membranosas. Estas que estamos viendo ahora, empezamos a ver otras modificaciones. Las alas membranosas son las más generales en lo que son órdenes. Este pertenece al orden más abundante de insectos, que es el orden Coleoptera. Coleos hace referencia a duro, a estuche, a caparazón, y tera, alas. ¿Por qué? Porque tiene este tipo de alas que es del tipo coriácea. El nombre que recibe estas alas se llaman élitros. Estos élitros son el primer par de alas que forman un estuche que recubre el segundo. Aquí tenemos una imagen de lo que es un picudo del algodonero, que lo reconocemos principalmente por el pico, y al final tiene su aparato bucal del tipo masticador, las alas las antenas tipo genículo clavadas, el fémur engrosado con estas protuberancias, así reconocemos las especies, y el primer par de alas forma este estuche con los élitros que recubre el segundo par que está escondido abajo de este. Un 7 de oro, que lo van a ver comúnmente en lo que son curvitáceas cuando están en floración, forma ese estuche y abajo encontramos el segundo par de alas. El primer par de alas de los coleópteros en general tienen esta consistencia coriácea y se denominan élitros. O sea, cuando hablemos de coleóptero, ustedes ya tienen que pensar el primer par de alas tipo élitro, que son una consistencia coriácea. Coriácea o dura. Eso es propio de los escarabajos, gorgojos, picudos, rocas, las vaquitas, las juanitas. Hay muchísimos ejemplos de los coleópteros. Después encontramos estos tipos de alas. A ver, aquí, donde tenemos una combinación de la anterior. Digo combinación porque tiene una zona basal, o también denominada corión, en donde es de consistencia coriácea. A ver si lo puedo señalar. Corión, donde es de consistencia coriácea, y una parte membranosa en la parte apical. O sea, aquí tenemos el cuerpo, la base, la zona basal es del tipo coriácea y la zona apical es del tipo membranosa con sus respectivas nervaduras. Esto es una ala llamada hemiélitro y es típico del orden Hemiptera, suborden Heteroptera. El suborden Heteroptera se clasifica por tener el primer par de alas de este tipo. El primer par de alas de los Heteroptera, todo lo que es chinche. Aquí encontramos chinches, vinchucas, no me salen nombres de otros ejemplos vulgares. Encontramos lo que son este tipo de alas en el primer par, alas de tipo hemiélitro. Otra vez, ¿se acuerdan de Piezodorus que les mencionaba, la chincha de la alfalfa? Presenta una parte coriácea y al final una parte membranosa. Nesara, de nuevo, aquí se ve mejor incluso. Ven la parte coriácea del ala y después aquí están las dos alas plegadas, por eso se las ve así, superpuestas. Una parte coriácea y la parte membranosa, ¿ven? Esas son alas del tipo hemiélitro. Y después encontramos lo que es un tipo de alas muy particular de una consistencia que no es ni blanda ni dura. Es una consistencia intermedia. Esto es un ala de tipo tegmen, semidura le dicen algunos, en algunos lugares, pero es con una consistencia intermedia, que es típico de los ortópteros. Los ortópteros, grillos, langostas, tucuras, el grillo topo, cuando presentan alas son de este tipo, del tipo tegmenes.
Estos tegmenes pueden ser más cortos que el cuerpo, más largos, pero siempre hace referencia al primer par de alas. Ahora veamos unos ejemplos, chicos. Por ejemplo, ¿qué tipo de alas es este? Están viendo aquí. Hemielitro. Hemielitro, en donde ustedes están viendo una zona basal, que es tipo coriácea, y una zona apical, que es membranosa. Y el segundo par, Membranoso. bien, es membranoso. Ustedes están viendo el primer par tipo hemielitro y segundo par del tipo membranoso. Perdón. En este caso, ustedes están viendo una mariposa aquí. ¿Qué tipo de alas tiene este insecto? Membranosa, profe. ¿Membranosa sola? Con escamas. Bien, membranosas cubiertas con escamas. ¿El primer par, el segundo par o los dos pares? Los dos pares, profe. Bien, perfecto. Los dos pares de alas son membranosas con escamas. Otro ejemplo, fíjense, esto es una langosta. El primer par, ¿qué consistencia tiene? Profe, ¿Sí? ¿cuáles serían las escamas ahí? Porque para mí son membranosas, digamos, como las veo. Si vos ¿Cómo las vieras, diferenciamos? eso más que nada cuando veas al insecto vas a ver que empieza a desprender como un polvillo. No sé si alguna vez has atrapado una mariposa Sí. o una polilla. Empieza a desprender un polvillo. Sí, sí. A ver, hace rato les estaba mostrando. Y ese polvillo son las escamas que libera el insecto. Capaz que no lo ves a simple vista, pero cuando lo veas en lupa, a ver, déjame que busque la imagen. Aquí ves, cuando veas en lupa vas a ver esto. ¿Ves esta escamita que está aquí? Vas a ver que las escamas están superpuestas. Con la aguja o con cualquier instrumento, o incluso, esto es una de las razones cuando hacen recolección de insectos, a las mariposas no podemos conservar en alcohol, porque cuando nosotros las ponemos en alcohol se limpian las escamas, les salen las escamas de las alas, lo que complica la conservación, porque una de las características para identificar muchas veces a las especies de mariposas son características que presentan la escama para reconocerlas fácilmente. Pero si vos ves en lupa, o sea, si vos lo ves de afuera vas a ver esto. No vas a reconocer las escamas, pero cuando las ves en lupa vas a ver bien las escamitas que tienen. Lo mismo cuando las captures y las pongas en un frasco vas a ir viendo cómo va liberando ese polvillo que son las escamas que tienen las alas y en el cuerpo en general en realidad. No sé si La disposición de esas escamas es como si fueran las tejas de un techo. Entonces así se colocan imbricadas, se llama eso. Cuando nosotros las tocamos, algunas son mucho más grandes. Es más, muchas veces esas escamas van cubriendo las oviposturas cuando colocan huevo las hembras, ¿sí? Además, un dato complementario, les comento que en esas escamas tienen un olor particular que, bueno, nosotros no lo percibimos, pero los enemigos naturales, particularmente aquellos que se alimentan de huevos, usan esos olores, técnicamente se llaman cairomonas, para localizar a los desoves y parasitarlos. Un complemento de la información que les está dando Cristi. Gracias, profe. Como les decía, no me acordaba si tenía alguna imagen aparte que se ve mejor, pero
Son alas tipo membranosas en los dos casos. Inge, disculpe, ¿eso era una chinche? ¿Está? Hola. Sí, Inge, ¿una chinche es? Sí, una chinche es un coreido por el tipo, es una familia de chinches, es coreido, creo que no llega a ser un redubio. Tendría que ver el aparato bucal. Hay una especie de coreido que tiene estas características. Pero sí, es una chinche. Era para que vean el ejemplo porque se notaba bien ahí los tipos de alas bien extendidos. Gracias. Veamos, aquí tenemos lo que es, hemos dicho, alas membranosas con escamas. Primer y segundo par. Aquí en este caso, el primer par de alas, ¿qué consistencia tienen? Bueno, esto es difícil decirlo por una foto, tendrían que tocarlo y verlo para ver las diferencias. Tegmen es. Claro, el primer par es tegmen y el segundo par es membranoso. Posiblemente sean muy parecidas y lo vean iguales a las dos, pero en consistencia son totalmente diferentes. Sí, bueno, espero que tengamos la oportunidad de tener práctico y ahí lo van a ver mejor cuando les demos tu pruebas para que vean cómo es el primer y segundo par de alas respectivamente. Este es el caso de los coleópteros. Esto es un elatérido. El tucutucu, como lo conocen vulgarmente, posiblemente la mayoría lo conoce como el tucutucu. Aquí es donde libera la luz, que ustedes le van a ver de noche. Fíjense, el primer par de alas, ¿de qué tipo es? ¿Élitro? No. Bien, es élitro. ¿Y el segundo? Coráceas. El primero es élitro o coriáceo. Y el segundo, fíjense, es una membrana. Es membranoso. Perfecto. Acuérdense, los coleópteros tienen esta característica que forman un estuche con el primer par de alas que recubre el segundo par que está plegado atrás. Bueno, ahora en el aula virtual les voy a ir subiendo videos para que vean cómo pliegan las alas los insectos. Son videos complementarios más que nada para que sepan. Pero los coleópteros sí tienen los dos pares de alas presentes y el segundo par está escondido dentro del estuche este que forma el primero, en ese grado de modificación que tienen los coleópteros. Esto quiero que quede claro. Sí. Disculpe, eso estuvo por preguntar, si en el caso de los coleópteros el segundo siempre es membranoso. El segundo par de alas, cuando está presente, siempre es membranoso. Bien, gracias. Entonces, cuando hablemos de diferentes tipos de alas, ustedes ya mentalmente se tienen que ubicar que estamos hablando específicamente del primer par de alas. ¿Sí? Si yo les digo alas de tipo élitro de los coleópteros, presenta esta y estas características, ustedes mentalmente saben que ya estamos hablando del primer par. Ahora, si en Hymenoptera, por ejemplo, donde los dos pares son membranosos de la misma consistencia, ahí sí tengo que ser claro. Ahora, ¿por qué digo si está presente el segundo par es membranoso? Porque hay casos como los Diptera, que es un orden de los mosquitos, las moscas, en donde encontramos que solamente tienen un solo par de alas. El segundo par ha quedado reducido, el que está presente es el primer par. El segundo par ha quedado reducido y no es funcional. Ha quedado completamente reducido. Ese segundo par, en ese caso, se le llama álteres, con H. Bien, ¿estamos con alas, chicos? Discúlpame, Cristian, ¿puedes Sí. repetirme el nombre? Álteres. Sí, también se le llama balancines, ¿no? Claro, Como balancines. forma más sencilla.
Claro, una forma más sencilla. Sí, no me salía la palabra balancín, gracias. Balancines o álteres. Profe, disculpe. ¿Sí? O sea, según el tipo de alas va a ser el tipo de especie de insecto que vendría a ser, porque por ahí eso no es, eso es lo que no entiendo mucho, como que me Es para confunde. clasificarlos a nivel orden. Orden. Siempre es Claro, a nivel orden. a nivel de órdenes de insectos. Cuando veamos taxonomía les voy a explicar bien cómo es, pero es para que ya vayan teniendo anotado. ¿Sí? Ajá. Sí, sí. Sí, porque eso es lo que como que no entendía de díptera, eso serían los órdenes. Claro, díptera, toda la terminación entera hace referencia a órdenes de insectos. Un orden es un grupo grande donde agrupa familias. Sí. Pero esos órdenes de insectos tienen características en común. Entonces, si yo te digo el orden de los dípteras, vas a saber que son insectos con un solo par de alas. Un solo par de alas. Ah, bien. Claro, si te digo coleópteras, son insectos que el primer par de alas es del tipo élitro. Ah, bien. ¿Sí? Sí, eso es lo que no entendía bien, no me quedaba Bien. claro. Igualmente les voy tirando estos nombres para que cuando sea taxonomía no sea tan pesado. Bien. Taxonomía lo vamos a ver en una clase y ahí vamos a ver lo que es órdenes, familias, las terminologías. Como para que te hagas una idea, ¿te acuerdas algo de botánica agrícola? Sí, de orden, familia. Claro, orden, Sí. había especies, órdenes, familias, grupo de órdenes. Sí. Aquí es mucho más sencillo, quédate tranquila. Bien. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Complementando lo que decía Cristian, sin duda que como decía él, cuando presenten el tema sistemática, las alas dentro de un orden también pueden ser de lo que se llama de interés sistemático, ¿no? Ustedes pueden ver en esta foto, los dípteros tienen esta división con las nervaduras que determinan celdas de determinadas formas, que pueden ser más o menos desarrolladas en diferentes especies, de modo que esa venación puede también ser de interés taxonómico, ¿no? También comentaba el tipo de frénulo, si no mal no recuerdo, también en una misma especie, los frénulos cuando tienen dos setas creo que son hembras y una sola son machos, etc. De modo que todo parte de la estructura de un individuo puede tener o ser más o menos importante dentro de la jerarquía de la sistemática. En algunos casos puede llegar a haber una pequeña diferencia entre dos especies para generar una subespecie. Ese es más o menos la importancia de estas cuestiones. Si bien ustedes finalmente van a quedar con una imagen concreta de una especie, como por ejemplo Nesara viridula o Pesodorus guildini o Elesa meditabunda, Elesa rufomarginata, dentro de los pentatómidos, como familia dentro de los hemípteros, si vamos a una comparación de los humanos, ustedes van a tener, yo siempre considero por ahí los mellizos, es decir, uno tiene que describir para conocer uno u otro, pero en el fondo una primera mirada ya permite saber si es uno u otro de los hermanos, digamos, ¿no? De los mellizos, trillizos. Algo así ocurre con las distintas especies de insectos. En primera instancia, es importante que ustedes tomen lo que yo llamo un golpe de vista para reconocer. No van a estar en el campo con una clave sistemática a los fines de poder identificar Piezodorus guildini o Nesara viridula o Dichello furcatus. Van a recordar en ustedes, digamos, la foto de la cara, la cara entre comillas, de esas especies. Es muy importante que hagan ese esfuerzo de asociar. Es una gimnasia mental muy útil para una rápida identificación. Después van a encontrar un montón de especies. Yo anoche en mi casa veía
un picudito tan chiquitito, creo que medía 2,5 milímetros más o menos. Bueno, sé que es un curculiónido, sé que es un coleóptero, sé que es un curculiónido, no sé qué especie es, pero bueno, seguramente un sistemático o alguna otra herramienta me va a permitir a mí identificarlo, pero no tiene la importancia agronómica que nosotros pretendemos, bueno, como para que ustedes lo reconozcan. El foco principal para nosotros es que ustedes reconozcan las especies cotidianas, ya sea, lo ideal sería que tengamos una muestra de esa especie para que ustedes tengan noción del tamaño, color real, aunque algunos se pueden alterar con el tiempo. Hoy en sus celulares pueden tener la imagen de cualquier insecto, miles de imágenes, pero no hay miles de insectos para nosotros de interés agrícola. Tenemos complejos de lepidópteros, complejos de hemípteros, complejos de curculiónidos. Entonces, eso es los principales elementos. Les diría que lo básico que deben saber. Así que, bueno, con esa mirada o con eso en mente, tengan presente estos temas que está desarrollando Cristian. Gracias. Bien, sí, como dice el ingeniero, estas características que les damos, que estamos viendo ahora, es principalmente para que ustedes tengan un reconocimiento rápido de lo que son las especies. Por ahí va a ser mucho, es muy avasallante, pero cuando empecemos a ver el tema de daños, de ejemplos, ustedes mismos ya van a tener la capacidad de reconocer de manera rápida en función de estas cosas que les estoy dando. Tengan cuidado que los nombres nuevos siempre asustan, pero a mí me interesa que ustedes puedan diferenciar rápido, por ejemplo, un coleóptero de un hemíptero, por decirles así, que no confundan, por lo menos para saber dónde buscar. Bien, esto es lo que tenían que ver de alas, chicos, lo que me parece lo principal que tendrían que saber. El tema de nerviaciones, ¿no? Como menciona el ingeniero, muchas veces ayuda a la identificación de especies, pero los taxónomos no solamente se llevan de esas características, a veces van a niveles más complejos y últimamente taxonomía se ha vuelto algo muy profundo con el tema de los marcadores moleculares. La vieja escuela usaba mucho lo que es características externas e internas, pero hoy con esto los marcadores moleculares se ha revolucionado y la taxonomía está constantemente cambiando. E incluso la taxonomía que les voy a dar yo va a ser de un autor de un año, y si ustedes se fijan, otros autores de otro año va a tener otro nombre, pero es para que tengan una idea general, un pantallazo general de lo que es la zoología con su amplio. Obviamente ustedes se van a ir perfeccionando y van a ir viendo lo que van a tomar lo que necesiten para su práctica profesional. Continuando con la clase, tenemos, seguiríamos con lo que es el siguiente segmento, el abdomen. Y aquí nosotros tenemos, antes de continuar, me gustaría que veamos esto. Existen distintas formas en que los insectos se unen el tórax con el abdomen, o sea, distintas formas de unión del tórax con el abdomen. Una unión sésil, una unión libre y una unión del tipo peciolada o pedicelada, como le dicen en algunos lados. Perdón. En donde en la unión, aquí está, en la unión sésil, no podía andar el mouse. En la unión sésil, nosotros tenemos que no existe una constricción entre el tórax y el abdomen. Fíjense, es un continuo. No hay una diferenciación marcada entre tórax y abdomen. En lo que es la unión libre, el primer segmento del abdomen se encuentra
estrecho, comprimido. Y en la unión pedicelada ya tenemos que hay más, pedicelada o peciolada, hay más de un segmento comprimido. ¿Bien? Para que vean ejemplo, los ortópteras por lo general son de tipo sésil, de tipo de unión sésil, en donde el abdomen y el tórax no hay ninguna constricción. Las abejas, las moscas son más del tipo libre, en donde ven que el tórax se va comprimiendo, no va llegando al abdomen y el abdomen también, y de ahí surge, hay una pequeña constricción. Y peciolada o pedunculada cuando tienen más de un segmento comprimido, en donde aquí tenemos lo que es el peciolo y después el gáster, que es la parte expandida del abdomen. Ahora sí, ¿Un ejemplo, pasemos profe? avispas. El Bien, típico gracias. en la cintura de avispa, que creo que lo han escuchado la mayoría del ejemplo, viene por esto. Bien. Chicos, ¿quieren empezar con abdomen o quieren hacer un recreo? Es corto abdomen, pero no sé, quiero que presten atención. Siga, Inge. Bueno, seguimos con abdomen. En el tagma abdominal, que estamos viendo anteriormente, es la última región del cuerpo. En la primera región, o sea, el tagma cefálico, encontramos la función sensitiva. En el tagma torácico encontramos que tenía una función más del tipo locomotora. En el abdomen, nosotros podemos relacionarlo más con lo que es una función reproductiva. El abdomen es el último segmento, varía 5, 12, 10, normalmente es 10, pero puede variar entre 5 y 12 en función de algunos insectos. Aquí nosotros tenemos que están concentradas principalmente muchas del aparato reproductor, sistema digestivo, pruebas más de anatomía interna, pero el abdomen, si le tenemos que dar una función, es pura y exclusivamente reproductiva. Aquí encontramos alojado el tema de la reproducción. Y algo que nos compete mucho a nosotros, bueno, aquí también encontramos los segmentos, también tiene arcadas, que bueno, no viene al caso, y encontramos apéndices. Hay apéndices del tipo reproductivo, o sea, asociados a la reproducción, y hay apéndices que no están asociados a la reproducción. Están para otras funciones, pero los tienen en el abdomen. El caso más particular que tenemos nosotros, que es asociado a lo reproductivo, es en las hembras, en donde encontramos el ovipositor. El ovipositor es un órgano que ayuda a las hembras a poner los huevos. Ya con decirle hembras, se dan cuenta que esto va a ser muy importante para distinguir machos de hembra en los insectos adultos, porque la hembra va a presentar ovipositor y el macho no. Veamos. El ovipositor son 3 pares de valvas, las cuales una nace del 8º segmento y las otras 2 nacen del 9º segmento. Estas valvas se han prolongado más o menos, se van modificando, pero el modelo básico, las 3 valvas están desarrolladas. Y entre las valvas 1 y 2 se forma el canal por donde sale el huevo. Como les digo, los ovipositores pueden modificarse mucho y en función de eso podemos encontrar distintos tipos. El ovipositor es muy importante reconocerlo y saberlo, porque con esto nosotros podemos reconocer los hábitos de postura de los insectos.
Por ejemplo, ovipositores cortos y robustos como los de las langostas, que permite que haga esto. Cava produce unas posturas en el suelo, que es muy importante saber dónde pone los huevos para saber dónde monitorear. Por ejemplo, estos últimos años ha sido muy problemático. Perdón, esperen un ratito, chicos. En los últimos años han sido muy problemáticas las mangas, y una de las formas de manejar a estas mangas es Senasa y en convenio con otros productores, se seguían las mangas, se marcaban en donde se paraban, se posaban, para luego hacer monitoreos, porque de ahí van a salir los estados jóvenes que son más fáciles de manejar porque no vuelan. Se hacían aplicaciones en esa zona y se buscaba, se monitoreaban los huevos, las posturas que había en el suelo. Gracias a ese ovipositor que tienen las langostas, van poniendo los huevos bajo tierra. Y cuando ustedes desentierran van a encontrar esto, que forman como tecas. Eso es una forma de monitoreo. De esas tecas, cada una de estas que están viendo son los huevitos que pone la langosta bajo el suelo. Otro tipo de langosta presentan estos tipos largos, desarrollados, en donde la segunda par de valvas está muy desarrollado, que ayuda a la postura. Estos son típicos de los tetigónidos, de langostas verdes, dentro del grupo de los ortópteros. Más que nada no sirve tanto para penetrar, sino para acomodar en escondrijos en donde pone huevos. Después tenemos otros tipos de ovipositores largos y finos, que no los pueden esconder, por la mayoría no son, estos que estamos viendo no los pueden retraer, están expuestos. Este, por ejemplo, es típico de un parasitoide. El parasitoide, para llegar a su hospedador, tiene que depositar el huevo, entonces el ovipositor presenta esta modificación en donde va penetrando hasta llegar a su hospedante para poder poner el huevo. Otro, como las langostas, también son largos y finos, estiliformes, fíjense, el ovipositor, como de los grillos, del tipo aguja, se les dice, estiliforme también. Otros, como los coyuyos, que presentan también un ovipositor largo, pero estos sí los pueden retraer, para que vean que hay insectos que pueden esconder el ovipositor, la hembra, por supuesto, siempre hablando de la hembra. Y otro ovipositor muy modificado, que en algunos casos no se lo llega a considerar como un ovipositor porque no pone huevos, pone huevos por otro lado, y que está muy modificado, es el aguijón. El caso más conocido de nosotros es la abeja, en donde hay una modificación en las valvas que permite que es el endurecido y que permite la penetración. Son más usados para la defensa. Ay, perdón, chicos. Este ovipositor, el aguijón, presenta la modificación también, que está adosado a una glándula de veneno con la que segrega. Es típico de los himenópteros. Incluso hay una serie no parasítica, puede ser dentro del orden Hymenoptera, hay una serie parasítica y no parasítica, en la cual los ovipositores te permiten diferenciar a qué serie pertenece. La parasítica tiene un ovipositor del tipo terebra, como estamos viendo hace rato, que puede ser largo, puede ser más corto, o puede ser un ovipositor del tipo aguijón, como este, que es de serie no parasítica. Otro ovipositor que no les he mostrado ahora, que es importante que reconozcan, es el de la mosca de la fruta. Es un ovipositor corto que permite penetrar a la fruta y colocar el huevo. Conocer el ovipositor te permite reconocer
cuál es el hábito de oviposición. Hay insectos que no tienen ovipositor y tienen otros mecanismos, como mencionaba el ingeniero Lobo. Algunos lepidópteros ponen huevos y los recubren con sedas, con escamas. Otra importancia también es que los trips, uno puede hacer una diferenciación a nivel suborden en Terebrantia, porque presentan ovipositor del tipo Terebra, o tubulífera, en donde presentan esta terminación del abdomen, y según la bibliografía, algunos lo consideran ovipositor, otros no. Un ovipositor de tipo telescópico, menciona en algunos autores. No me acuerdo si en un libro que le he pasado dice algo al respecto, pero es subjetivo al autor. Lo que me interesa a mí es que sepan que hay dos subórdenes y la mayoría de importancia agrícola está aquí, en el suborden Terebrantia, donde encastran los huevos dentro de los tejidos vegetales. Y para finalizar, vamos a ver lo que es apéndices no reproductivos, o sea, apéndices que no están asociados a la reproducción dentro de lo que es el abdomen. Y aquí encontramos, estos son pulgón, chicos, una plaga muy importante a nivel agrícola. Es una hemíptera de los Sternorhyncha, del hemíptera suborden Sternorhyncha, en donde la principal característica que tiene, aquí está la cabeza, el tórax, estos tres segmentos torácicos, vean, aquí están las patas, y aquí empieza el abdomen. Y en el abdomen presenta dos estructuras. Una es esta, una estructura par, que se llama cornículos o sifones, que las hembras, tanto hembras como machos, presentan en el quinto y sexto segmento del abdomen. Esto que tiene aquí, esos cornículos sifones, lo usa principalmente para liberar lo que es el melado. El pulgón, como tiene esa alimentación líquida, tiene el aparato bucal picador típico, tiene una alimentación líquida, netamente líquida, como tiene un exceso de líquido en su cuerpo, y para liberar esos excesos y tomar solamente lo que necesita, los libera por aquí, por los cornículos o sifones. Ustedes siempre van a ver hormigas asociadas a estos insectos y van a ver que siempre están tomando algo del abdomen, se están tomando lo que es el melado que liberan. Otra cosa que es señal clara de que tienen pulgón o cochinillo también que liberan es la presencia de la fumagina que les mencioné en la clase anterior. Y bueno, esta apéndice impar, que no es tan importante en lo que es más que nada una característica que tiene, pero bueno, al fin, otra modificación que puede tener también par son los cercos, que pueden ser bien desarrollados para la defensa. Esto es una tijereta, un dermáptera, es un predador en el maíz, a mi consideración no muy importante, porque siempre llega tarde a los cultivos de maíz. Generalmente aparece en las etapas finales, cuando ya hay un desarrollo importante de la planta y ha pasado muchas veces el periodo crítico, y presenta esta modificación al final, en donde los cercos están son cercos, son apéndices pares del abdomen, en donde son duros y los usa para defenderse, vamos a decirlo así. Hay otros insectos que presentan cercos, no tengo la imagen, como los grillos. Vamos a buscar la imagen del grillo. Los grillos presentan el ovipositor, y fíjense que del abdomen salen estos cercos. Algunos insectos también, como las libélulas, tienen cercos, los usan para la cópula, porque el macho agarra a la hembra con los cercos y así copulan. Es más
más que nada son modificaciones que tiene. Y otro apéndice abdominal que representa los estados jóvenes de algunos insectos, como los lepidópteros y algunos himenóptera, son estos que son patas falsas o espuripedios, como le mencionan en algunos otros lados. Fíjense, ustedes tienen la cabeza de las larvas del lepidóptero en este caso, presentan las patas verdaderas, le dicen verdaderas porque son las patas torácicas y que va a seguir en el adulto, y después tienen patas que se presentan en el abdomen. Estas patas falsas pueden venir de 3, 5 o más, eso lo va a servir para identificar. Por lo general los lepidópteros ustedes van a encontrar 3 y 5 patas. 5 sería así, y cuando tiene 3, ustedes ya van a encontrar lo que son, lo que llaman comúnmente como las medidoras, que caminan haciendo este trayecto como midiendo. Este caso es un helicoverpa, una plaga importante que tenemos. Y esto es una casa, creo que es Pseudoplusia, si mal no me acuerdo, que es una medidora que también tiene en el cultivo de soja una defoliadora importante. Algunas veces ustedes... Perdón, ¿sí? perdón. Con respecto a las patas, los lepidópteros en general de interés agrícola, en general, pueden tener dos, o sea, siempre tienen la pata anal, ¿no? Que sería la del extremo de la izquierda. Esa es la pata anal que está en el urómero de la izquierda, abdominal, entonces en el último. Y después pueden tener una, que son los verdaderos medidoras, que para poder caminar extienden muchos, juntan ese único espuripedio con las patas torácicas. Después tenemos el caso de las semimedidoras o falsas medidoras, que tienen 3 pares de patas, ¿sí? O sea, se le agrega un nuevo par. En el caso particularmente de Anticarcia gematalis, parte del complejo, van a encontrar, bueno, el resto ya tiene los espuripedios normales, pero el primero abdominal, ¿puedes poner la anterior de gelotopeo? Bueno, ustedes ven que tienen 4, ¿verdad? Solo cuando ustedes ven las larvas chiquitas, eso se los comento porque en la práctica pueden equivocarse, van a ver que medianamente hacen una pequeña rulito, o sea, una especie como de medidora, pero en menor intensidad, y es porque en los primeros estadios larvales, este primer espuripedio abdominal, el que está más próximo a las patas torácicas, está un poquito más corto, y por eso es que la van a ver hacer una pequeña jorobita, pero no es que sea una medidora chica, ¿sí? Sino o una falsa medidora o semimedidora. Nosotros aquí le llamamos medidora, pero no son las verdaderas medidoras, sino que pasa que en los primeros estadios larvales ese primer espuripedio no está bien desarrollado. Posteriormente se normaliza, pero al principio ustedes, porque es importante reconocerla desde el principio, podrían verla hacer estas mediciones que son un poco más atenuadas. Cuando ven en detalle van a ver una pata más chiquitita, que está totalmente ausente en Pseudoplusia y Rachiplusia, que son nuestras medidoras, ¿no? Nada más. Bien. Así es que me da tiempo de toser un poco. Bien, chicos, terminando, podemos encontrar también otras modificaciones en lo que es el abdomen, otros apéndices. Por ejemplo, esto que van a encontrar en el abdomen de los ortópteros de un suborden,
es el tímpano, un órgano auditivo. En otros, por ejemplo, lo van a encontrar en el primer par de patas. Y otra cosa que pueden ver también, que me estoy dando cuenta que no les he señalado al comienzo, son los espiráculos por donde respira el insecto. El insecto respira por espiráculos y estos se encuentran, a ver si encuentro la imagen donde estaba, no le he puesto al principio, aquí. Los espiráculos por lo general nosotros podemos encontrar en los últimos 2 segmentos del tórax y en todos los segmentos del abdomen. Y bueno, el tímpano también se puede encontrar en el primer segmento del abdomen, al costado, siempre de la vista lateral. Bien. Con esto, chicos, terminamos la clase. ¿Tienen alguna duda? Inge, Sí, yo le quería preguntar sobre el ovipositor. sí. Era que se encontraba, o sea, las valvas, una se encontraba en el 8º segmento Sí. y las otras ¿en cuáles? En el 9º. Ah, bien, gracias. En el octavo y en el 9º. Acuérdate que son consecutivas. A ver, bueno, aquí no se ve bien. Vamos a buscar. Nacen del 8º y el 9º urómero. Aquí está la imagen. Fíjense, el 8º nace el primer par de valvas y del 9º nace el segundo y el tercer par de valvas. Ah, bien, perfecto, Inge. Gracias. Bien. Profe, Sí, ¿y el ovipositor está en el caso de las hembras nomás? y sí. Porque el macho no pone huevos. Ah, bien. Hasta donde yo conozco, no hay insectos machos que pongan huevos. Acuérdate que el ovipositor es un órgano que ayuda a la postura de huevos. Ajá. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver que en las abejas, la que pica es la hembra, la obrera, la reina. El macho, el zángano, no pica porque no tiene aguijón. Pero Inge, en ese caso de la abeja, ¿también Sí. el ovipositor es para los huevos o solamente es para defensa? Es para defensa más que nada, porque los huevos, o sea, el ovipositor era original, el aguijón era un ovipositor originalmente y ha ido evolucionando ese aguijón que es para defensa. Los huevos salen por ahí cerca, o sea, no te quiero complicar la existencia, pues sale por ahí, pero no usa el aguijón para poner huevos. Ah, bien, gracias. No, por favor. Eso quiero que quede claro, chicos. El ovipositor está asociado a las hembras. Los cercos, los cornículos y las patas falsas no está asociada al sexo, porque son apéndices que no están asociados a la reproducción. ¿Sí? Cercos tienen macho y hembra. Cornículos tienen macho y hembra de los pulgones y es algo que los identifica. Ustedes identifican un pulgón por la presencia de los cornículos. Las patas falsas de las larvas no están tanto en machos y hembras. Cuando ustedes ven un insecto con ovipositor, van a saber que es hembra. Si no tiene ovipositor, bueno, o no tiene, o si tendría que tener, está en macho. Sí. Las hembras por ejemplo, de las abejas, no Sí. sé si será así, pero creo que tengo entendido que las reinas son las únicas que colocan huevos. Sería en ese caso que, o sea, que ella sería la única que tenga el ovipositor desarrollado para
poner huevos y no las obreras, por ejemplo, que Claro, como que mira, se ha transformado en aguijón al no poner huevos, porque ellas no ponen. mira, en las abejas pasan algo particular. Las abejas pueden poner huevos, la obrera y la reina. Ah, bien. La reina lo que hace es que mediante feromonas controla que las obreras no pongan huevos, porque si no sería un caos. La reina es la que controla toda la colonia por medio de feromonas. Lo que pasa es que las obreras cuando ponen huevos, por lo general no están fecundadas las obreras. Ellos pueden poner huevos sin fecundar y cuando hacen eso dan origen a macho. O pueden dar origen a una reina por el tipo de alimentación. Pero es complicado explicarte esto, pero vos pensás que las obreras sí pueden poner huevos, no ponen por una regulación de la reina. Ah, bien, bien. Es Sí, un más tema que de nada orden. era para saber que si eso, por ejemplo, ese tipo de cambio o diferencia ocurre en algunos otros insectos así también, o sea, de importancia, digamos, agronómica o solamente en la abeja. El aguijón, en las hormigas también están presentes. Hay hormigas que presentan aguijón, puede estar más o menos desarrollado, pero las de importancia agrícola de las hormigas no creo que no tienen. Los polinizadores en general. Pasa que los himenópteros son insectos muy evolucionados que han llegado a tener estas castas como las hormigas y las abejas que son grupos sociales, pero hay muchos individuales que también los van a ver como polinizadores. Pero no, la función incluso y la forma de los aguijones son distintos en la reina y en la obrera. El aguijón de la reina lo usa únicamente cuando nace y mata a las otras reinas que se están desarrollando, porque cuando la colmena queda huérfana, o sea, se queda sin reina, se crían al mismo tiempo dos o tres reinas. La que nace primero mata a las otras para ella tener la dominancia de la colmena. Entonces puede picar varias veces esa reina porque tiene el aguijón del tipo liso. Por eso las avispas también tienen el aguijón liso, por eso pueden picar varias veces. En cambio, las obreras presentan el aguijón con relieves, por eso queda agachado y la obrera muere cuando pica. Son, la abeja tiene muchas modificaciones evolutivas por un tema de sobrevivencia de la colmena, del bien mayor, digamos. Esta regulación que te digo de que solamente la reina puede poner huevo y la obrera solamente en casos específicos es un tema de sobrevivencia de la colmena. O sea, está pensado como si fueran un organismo superior, digamos, la colmena se organiza como un organismo, sería. No sé si me llegan a entender. Sí, profe. Gracias. Quería comentar como complemento de esto que hay insectos que tienen el aguijón. No, pero ustedes saben que la abeja cuando aplica su aguijón, este se desprende quedando todo el sistema de producción del veneno conectado a esto y sigue bombeando el veneno. En cambio hay otros como otros polinizadores, otros himenópteras como caso concreto, las abejas carpinteras, que son los de género Psilocopa. Ellos tienen un aguijón persistente, es decir, pueden picar una vez, dos veces, tres veces sin ningún inconveniente, ¿sí? En general son mucho más tranquilos que una abeja, pero en algunas circunstancias pueden llegar a picar. O las avispas, ¿no? Que pueden picar más de una vez, porque tienen el aguijón persistente, no se desprende como en el caso de las abejas comunes, ¿no? Las melíferas. No sé si hay alguna otra pregunta.
Sí, profe, quería preguntarle qué sería escuripedio. Son las patas falsas, las patas abdominales que nacen en el abdomen. Lo propio es que en el tagma cefálico salgan las patas verdaderas, ¿sí? Pero los espuripedios son patas o apéndices, como lo ves ahí, que nacen en el abdomen. Y espuripedios serían pies espurios, falsos, ¿sí? Esa es un poco la asociación del nombre con lo que son. Patas falsas. Bien, gracias. Que Bueno, tiene veamos. también, ustedes ven ahí abajo de las patas, no sé si se puede indicar ahí hay todos unos peinecitos que son pequeñas uñitas que sirven para agarrarse a las larvas al trepar. También ven pequeños pelos. Dentro de los lepidópteros hay unas transformaciones epidérmicas muy importantes, en algunos casos apéndices bastante significativos, pero ven, ahí ven el detalle de estos ganchitos que si lo ven de abajo van a ver una, dos o tres hileras que también tienen importancia taxonómica, e inclusive hay una especialidad que se llama ketotaxia, que sería la posibilidad de identificar o reconocer diferentes especies muy próximas a través de la distribución de las setas en el cuerpo. Bajar un poquito la imagen, Cristian. A ver. Bueno, ahí ustedes van a notar, por ejemplo, hay setas y otras pequeñas aquí, muy chiquititas, ahí en ese borde negro, en el borde, que tienen funciones sensoriales también, pero que tienen distribuciones específicas y han sido caracterizadas en diferentes torácica 1, torácica 2, yo ya no recuerdo, hace muchos años que me he dedicado a esto, pero sirven para identificar y reconocer especies. E inclusive, ustedes si pasaran los dedos suavemente sobre el tegumento de una larva como Spodoptera frugiperda, la van a notar bien suave. En cambio, en la heliotis, si lo pasan a contrapelo, ven esas pequeñas setas chiquititas, están en la piel como pequeños dientes de sierra, obviamente les van a parecer ásperas, ¿no? Así que, bueno, son detallecitos que con el tiempo ustedes los pueden reconocer. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues que no. Bueno, entonces les dejo mi reflexión final. No sé si Cristian quieres agregar algo más. No, más que nada decirle a los chicos que en estos días voy a terminar el aula virtual y lo voy a empezar a matricular a los inscriptos y después vemos quiénes están y quiénes no y bueno, mantengo en contacto por el grupo, nada más, no sé. Bueno, profe, gracias. Dije, disculpe, ha dicho cuándo va a ser las clases? No lo he escuchado, o sea, las grabaciones. Aquí acabo de grabar, estoy grabando aquí. Inge, Sí. usted tiene la clase anterior grabada, ¿verdad? No, creo que no se ha grabado. No la recuerdo. Bueno, creo que cualquier cosa queda grabado en el 7. Ya le voy a preguntar al ingeniero Luque y les comparto, chicos. Igualmente, todos los que he hablado en estos días están en los apuntes que le he pasado. Van a tener que leer un poquito más. Bien, profe. Esto, homología
es una disciplina que hacen a la vida de los insectos, ¿no? Ustedes están viendo aquí algo que hacen a la morfología, básicamente, pero que va a ser, obviamente, Cristian les ha dado un panorama bastante detallado a los fines agronómicos. Recuerden, siempre es a los fines agronómicos, sobre los insectos. Lo que quisiera que esto para ustedes, más allá que necesitan repasar, fijar algunos términos, nuevos nombres, etcétera, sin desesperarse al respecto, signifique para ustedes una forma diferente de comenzar a ver a los insectos, en los cuales tenemos muchas de las plagas y son las principales consultas de los productores, pero también hay insectos que son benéficos, algunos que apenas podemos reconocer que existen si lo vemos casualmente, pero necesitamos lupas de mayor tamaño y demás, pero que son altamente útiles. Este es el caso de los tricogramas, insectos de menos de 1 milímetro que son muy beneficiosos para la agricultura y que han sido multiplicados y liberados como agentes de control biológico altamente eficientes, principalmente para huevos de lepidópteros. Y hoy hay una